Vamos a conversar en este momento y le agradecemos muchísimo que nos atienda con el general César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para poder entender y pues desmenuzar el comunicado que ha sacado las Fuerzas Armadas con respecto a este terrible hecho de la muerte de 14 personas y además para que nos explique más o menos cuál es la hipótesis que se está manejando y qué tipo de investigaciones se están llevando ya a cabo. General Astudillo, gracias por conversar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. ¿Cómo están? Bueno, lo primero que quería preguntarle es, quedó, digamos, sin ninguna duda identificado que este es un atentado de Sendero Luminoso. Sí, Patricia, y te comento por qué. Por favor. ¿Ya? En la que ha tomado a cargo la investigación es la fiscal contra terrorismo. ¿Ya? Y en esa zona es muy difícil que alguna otra organización criminal pretenda hacer algo por encima de esta gente, ¿no? De acuerdo. Y además, y me imagino además algo tan grande, porque estamos hablando de la muerte de 14 personas, no en distintos atentados, sino en un mismo hecho, ¿no es cierto? Sí, aparte de esto también hay un antecedente, Patricia. Ya Sendero había volanteado este esquema en unos documentos que ellos llaman campañas contra campañas, había previsto esta limpieza social. Ellos tienen esos argumentos, ¿no? Tan sesgados de su teoría. Y bueno, ya lo está haciendo, eso ha sido del 10 de mayo que sacó esos comunicados y ahora lo ha vuelto a realizar y a dejar estos panfletos, ¿no? Regados en la zona. Efectivamente, el comunicado, el panfleto que encontramos, que fue dejado junto a los cuerpos es del 10 de mayo del 2021. Y es curioso, porque si bien en las arengas finales se hace alusión al proceso electoral, el contenido general del texto habla de limpiar, ¿no es cierto?, al Perú, que son unas palabras que realmente son como... irreproducibles. No, realmente... insólito, ¿no es cierto? Dice de cuchipandas, prostíbulos, orates, degenerados, homosexuales, lesbianas, drogadictos, individuos indisciplinados. Es decir, una lógica de la imposición del orden y la discriminación horrorosa. Es decir, vamos a matar incluso a aquellas personas que viven de programas sociales, ¿no? ¿Esto ustedes le llaman una suerte de limpia? ¿Eso es lo que hace Sendero Luminoso? Sí, eso es lo que preconiza en esos panfletos y en esos documentos que fueron incautados hace un tiempo y que, bueno, lo marca en su real dimensión, ¿no? Además que hay que decirlo, fue una práctica que usaron siempre, ¿no es cierto? Bueno, siempre lo han usado, disminuyeron, ¿no? Cuando se unieron al pueblo, pero ahora están ya, acuérdate, Patricia, que no hace mucho también ahí en Hualwa, en Huarcatán, asesinaron a 4 personas, dentro de ellas 2 menores de edad. Así es. ¿No? O sea, no es algo nuevo que se pueda cuestionar incluso. Ellos lo que están señalando claramente es hay que poner orden en el Perú, ¿no es cierto? Incluso hacen alusión a qué autoridades deberían comportarse de esta manera, ¿no? Ya sea alusión a las autoridades elegidas, a las rondas campesinas, a los profesores, y sueltan toda esta proclama de cómo debe comportarse el Perú, y el que no se comporte así será eliminado, y parece que estos 14 personas serían una suerte de demostración, ¿no? De esto es lo que vamos a hacer. Sin embargo, hasta ahí sería una limpia, esta cosa horrenda que hace Sendero Luminoso, como que responde a esta ideología sanguinaria. Pero hay una vinculación en el último párrafo en las arengas al evento electoral, el que estamos viviendo. Bueno, sí, ya eso es complementario, ¿no? Pero al margen de cualquier detalle o disquisición de ese tipo, Patricia, son personas, ¿no? Que pueden estar al margen de la ley o comportándose de una manera libertina, pero son personas finalmente. No, claro, no, lo de la masacre da lo mismo lo que estaba haciendo la gente en ese lugar, ¿no? Así es, ¿no? Por supuesto, nada justifica lo que han hecho estos criminales. Jamás. Nada justifica. Si estaban en alguna actividad ilegal, incluso si eran narcotraficantes, será la justicia la que se encargue de juzgarlos, no ellos matarlos como animales. Pero cuando ellos dicen... Niños, ¿no? Por Dios. ¿Qué hacen ahí las pobres criaturas? Quemadas, además, ¿no? En estas cosas a las que tan acostumbrados nos tuvo Sendero durante años. Ahora, específicamente dice, quien vote a favor de Keiko Fujimori es traidor, es asesino del Braem, es asesino del Perú. Pueblo peruano, nunca más Fujimorato, nunca más Fujimori, nunca más Keiko Fujimori. Esto
en la zona puede significar un amedrentamiento, una amenaza para las personas que quieren votar en favor de Fuerza Popular? Mira, así no hayan puesto nada, ya es un amedrentamiento a toda la gente que está ahí. Es un amedrentamiento definitivo, no solamente electoral. No, de cómo viven, ¿no? ¿no? Electoral es de su forma de vida, de su propia existencia en la zona. Sí. Porque ellos te califican y te dicen, tú eres libertino, tú eres un tal por cual, y bueno, Claro. te aniquilan, ¿no? Y de acuerdo, pero no es poca cosa la alusión al hecho electoral. ¿Cómo van a votar las personas en esa zona? ¿Qué tipo de tranquilidad se le puede dar a la población en general? Porque usted comprenderá que ahora esto genera una inquietud a nivel nacional. Es decir, vamos a ser castigados, va a haber o amenazas terroristas o bombas por el hecho de votar por un candidato u otro. En el final hemos emitido un comunicado, Patricia, y al final decimos, ¿no?, que las Fuerzas Armadas, he obviado poner la Policía Nacional porque obviamente su representante máximo, su comandante general, lo dirá también. Claro, les toca a ellos hacer su propio están implícitos, ¿no? Las fuerzas del orden garantizarán la seguridad de las elecciones, y particularmente en el BRAE. En el BRAE hemos tenido un particular cuidado y un despliegue que permita que la gente vaya a votar sin problemas. Obviamente, el terror es lo que busca, eso es lo que busca, es un estado de indefensión, de sentirse no con miedo, sino con terror de hacer alguna actividad. Lo hemos vivido. Eso no es nuevo, así es. Y lo hemos vivido. Sabemos cómo se siente. Ahora, garantizamos las elecciones en toda su magnitud, Patricia. Cuéntanos un poco, General Astudillo, ¿cómo está en este momento la zona? ¿Qué tipo de despliegue hay? ¿Qué tipo de seguridad hay también para el personal militar que está ahí? Nosotros estamos realizando varios trabajos en la zona, como comprenderás, ahí hay una alianza criminal entre el terrorismo y el narcotráfico. Eso no es ninguna novedad para nadie. Así es. A cualquier grupo de narcotraficantes se le va a ocurrir jamás cometer una tropelía de este tipo, ¿no? Sabiendo que, o dejando panfletos de la organización terrorista Sendero Luminoso. Jamás van a hacer eso. No resisten ningún análisis. Ahora, todas las fuerzas que se encuentran ahí a nivel Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional están desplegadas en toda la zona del BRAE, ¿no? Y hay unas que están en una zona un poco más alejada de la zona de acción principal de estos criminales, pero que si las retiramos podrían en este tiempo causar un problema. Todavía tenemos que pacificar totalmente esa zona para poder retirar algunas bases. Como sucedió en la convención, por ejemplo, ¿no? Así es. Que ya está esa zona pacificada y se replegaron algunas bases. Hay que reconocer, y además es importante que se describa, que son zonas sumamente complejas, ¿no es cierto? Alejadas, no es fácil necesariamente mantener control sobre ellas, ¿no es cierto? En absoluto. Y justamente esa zona, que siempre ha sido hace años, décadas, que esa zona es conocida por la dificultad de su terreno, de su agreste configuración, y justamente han buscado esta zona. Pues, ¿no? Ahora, pregunta, ¿por qué teníamos una información inicial de 18 muertos y el comunicado habla de 14? ¿Está determinado el número de fallecidos? Sí, Patricia, mira, inicialmente las informaciones que venían del pueblo en forma vía celular hablaba de 18, pero también han habido heridos, ¿no? Entonces, los que hasta este momento, tenemos la certeza de que hay 14 vistos. 14 cadáveres observados, digamos. Lamentables calcinaciones observados, ahí están. Y han ido personas ya a la zona a meterse al monte a ver si hay otros que en la zona hayan o huyendo o ya hayan dejado de existir, lamentablemente, ¿no? Pero 14 vistos, y en el transcurso de la tarde y en la noche y durante todo el día estaremos actualizando esa información. O sea, la información sobre el número de muertos ha salido del acta de denuncia verbal a la que nosotros también hemos tenido acceso, que efectivamente el juez de paz va contando cómo ha ido encontrando los cadáveres, ¿no? Claro, el juez de paz habla de 18 sin precisar heridos o muertos. O muertos, de acuerdo. No, la fiscal antiterrorismo habla de 15 y a nosotros nos han confirmado 14 observados, vistos, a la vista. Entonces, ojalá que queden en 14, Patricia, ya es demasiado, ¿no? Pero seguiremos actualizando porque finalmente hay que decir las cosas como suceden. Muy bien. Y el responsable de este ataque entonces sería el camarada José.
Bueno, él es el cabecilla de esta organización criminal, ¿no es cierto? Es el que queda de los Quispe Palomino después de la muerte de Raúl, ¿no? Y es el camarada José. Pero el que ejecuta la acción ha sido identificada como el camarada Carlos. Es el que ejecuta la acción. Son sus esbirros, que ellos tampoco hacen nada sin que lo sepa la cúpula, ¿no? Ellos actúan dentro de este marco de actividades, de estos panfletos que da la organización. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Solo una pregunta que no tiene, bueno, no sé si usted me la podrá responder, pero es una duda que quisiéramos esclarecer. Uno de los candidatos de Perú Libre, uno de los congresistas electos, no es candidato, está siendo investigado por la Fiscalía por sus presuntos vínculos con el BRAEM. ¿Sabe usted si, con terroristas del BRAEM, sabe usted si esos presuntos vínculos apuntan a este mismo grupo? Me refiero al señor Bermejo, ¿no? Sí, tiene razón, Patricia, no puedo manifestarme al respecto. Ya, vamos a hacer la pregunta correspondiente a las autoridades que están haciendo la investigación. Si es que el señor Bermejo, estamos haciendo la pregunta, si al señor Bermejo se le acusa por haber tenido vínculos con ciertos terroristas del BRAEM. Queremos saber si esos terroristas tienen algún vínculo con el atentado perpetrado, pero entendemos que usted no puede referirse al respecto. Muchísimas gracias. Tengo una investigación. Sí, lo entendemos. Patricia, encantado. Muchísimas gracias, General Astudillo. Que tenga usted una buena tarde. Son las 2:30.